¿Qué hace a un profeta falso? Hay dos tipos de falsos profetas. El primer tipo es compuesto por aquellas personas que han invitado a un espíritu de adivinación dentro de sus vidas. El don, el cual los habilita para profetizar, viene desde un espíritu maligno, demoníaco, y no tiene ningún vínculo con Dios. Este don viene de Satanás, y estas personas han dejado que sus corazones se vuelvan hacia el mal. Es importante denotar que, aunque la palabra profética proviene de un espíritu de adivinación, esta puede seguir siendo precisa o tener sentido para quienes la escuchan. En Hechos capítulo 16, ilustran estos principios a través de falsos profetas quienes han tenido una palabra acertada, pero desde un espíritu incorrecto. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesús, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento, el espíritu la dejó. ¿Puede un falso profeta ser guiado por demonio? Un psíquico es un ejemplo de este tipo de falsos profetas. A veces los psíquicos pueden ser muy asertivos con sus predicciones, pero ellos no están recibiendo esta información de Dios, sino directamente de un espíritu demoníaco. Cuando alguien da una verdadera palabra profética, está siendo entregada desde el Espíritu Santo y carga con el poder de Dios. Cuando nosotros operamos en los dones del Espíritu Santo, nosotros estamos trabajando en acuerdo con el reino de Dios. Sin embargo, cuando un psíquico o un medium recibe una predicción, esta información está siendo llevada y en última instancia cumplida por demonios. Un psíquico, medium o un adivino está operando con un corazón incorrecto y un espíritu maligno. El segundo tipo de falsos profetas es el grupo de personas que recibe un llamado en sus vidas para ser profetas desde su nacimiento o después de que ellos reciben a Jesús. Sin embargo, ellos se alejan de Dios. Interesantemente, en Romanos capítulo 11, versículo 29, Pablo afirma que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Incluso si nos alejamos de Dios, nosotros podríamos seguir siendo capaces de operar en los dones. Sin embargo, estos dones no estarán nunca más operando bajo la unción del Espíritu Santo, sino que será entregado el don de profecía en las manos de un espíritu maligno. En Números capítulo 22, versículo 24, nosotros leemos acerca de un falso profeta llamado Balaam. Está claro en las escrituras que Balaam ha obtenido su don de revelación de Dios, pero él está tratando de usar su don para maldecir al pueblo de Dios a cambio de dinero. Balaam tiene un don que proviene de Dios, pero un corazón que proviene del diablo. Algunas de sus características las encontramos en el libro de Mateo. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Los falsos profetas parecen ser buenos, como las ovejas, pero en realidad son lobos. Ellos son enemigos de las ovejas. El mal fruto que ellos cargan no es el falso don, sino que es un corazón maligno. Recuerda, estas personas dirán a Jesús: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero Jesús les responderá a ellos: nunca los conocí, y los llama hacedores de maldad. O en otras traducciones, un rebelde.
Es interesante cómo Jesús compara los falsos profetas con la parábola de los dos hombres que construyen su casa. Jesús considera al que oye su palabra, pero no actúa según ella, como un insensato o como en algunas traducciones, un rebelde, que es la misma palabra que ocupa para nombrar a los falsos profetas. La inhabilitación de un falso profeta para enseñar o instruir es el fruto de su rebeldía o insensatez. No importa si esas personas son capaces de hacer señales, milagros y maravillas, el verdadero fruto es revelado en sí. Ellos conocen y obedecen la palabra de Dios o no. Los falsos profetas tienen su sistema de creencias fundados en solo unas pocas partes de la Escritura, arena, y no es el completo consejo de Dios, la roca. Los falsos profetas toman ciertas partes de la Escritura y las sacan de contexto para respaldar sus propias agendas. Ellos encuentran escrituras, las ponen fuera de la historia o idea original y crean nuevas doctrinas. Falsos profetas tienen poder. Desafortunadamente, la meta de ellos es usar su influencia para liderar personas hacia ellos mismos en vez de guiarlas a Jesús. Un falso profeta se autoproclama a él mismo como la respuesta a los demás en vez de que sea Dios, en vez de enseñarles al cuerpo de Cristo cómo escuchar a Dios por ellos mismos. El falso profeta piensa que él es la única línea directa para hablar con Dios. A veces esta perspectiva es resultado de inmadurez y de malos entendidos de qué es realmente el ministerio profético. Sin embargo, si ellos muestran las otras características que hemos hablado e intencionalmente se presentan como el camino exclusivo para escuchar a Dios, ellos se están metiendo en un terreno muy peligroso. Algunas personas tienen el deseo de ser necesitados, entonces erróneamente lideran a las personas hacia ellos mismos a través de sus ministerios en vez de liderar a las personas a Jesús. Discernimiento de espíritus. De acuerdo al apóstol Juan, hay otra manera de discernir la diferencia entre un verdadero o un falso profeta. En el libro de Primera de Juan, el apóstol nos da una clave para discernir espíritus. El primer verso del texto advierte a los cristianos a no convertirse en falsos profetas, creyendo en los espíritus incorrectos. Esta advertencia da que pensar. Muchos cristianos no creen que los espíritus malignos lo puedan influenciar a ellos. Uno de los mayores engaños en la iglesia actual es la idea de que los cristianos no pueden ser influenciados por el diablo. La siguiente escritura disipa claramente ese mito. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.